Hola chicos, bienvenidos a Monitor Review. En esta ocasión vamos a revisar la figura de The Side War de Brotoys, que en este caso estaría inspirado en el personaje de God of War, Kratos. ¿Qué les parece si comenzamos con la revisión de nuestro empaque? Como podemos apreciar en esta ocasión, tenemos una bolsa protectora la cual va a mantener un poco más seguro el empaque de nuestra figura. Para retirarlo es bastante sencillo, únicamente vamos a ir a la parte inferior y vamos a cortar una pequeña cinta transparente de esta forma. Es una bolsita común y corriente, no tiene mayor detalle. Podemos ver en la parte frontal que tenemos una especie de muro como si fuera madera que luce bastante bien en el arte del empaque. En la parte superior dice The Side War. Podemos apreciar también el símbolo de la franquicia y nos dice que se recomienda para mayores de 18 años. Por un lateral podemos apreciar la ilustración de nuestro personaje, que en este caso estaría inspirado en Kratos. Vemos en la parte superior que tendríamos el número del producto de nuestra figura y también tendríamos un poco más abajo la marca, que sería Brotoys. Nos dice que estaría basado en la escala 1:12. En la parte trasera tenemos un poco de información, podemos ver precauciones de seguridad. Nos dice que fue fabricado en China y también podemos ver el logotipo de Brotoys. Por el último costado nos encontraríamos con otra ilustración de nuestro personaje con otro de esos rostros. También tenemos el número de producto en la parte superior, vemos que dice Brotoys en la parte inferior y nos dice que es escala 1:12. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con el interior del mismo? Bueno chicos, en el interior de nuestro empaque nos encontraríamos con un doble blister transparente. En la parte superior tendríamos a nuestra figura. Tenemos también los intercambios de manos, tenemos el intercambio de rostro y también la cabeza del sabio. Mientras que en la parte del blister inferior tendríamos todas las armas para nuestro personaje. Vemos que viene perfectamente dividido. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto al interior de nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con los accesorios de nuestra figura? Bueno chicos, en cuanto a los accesorios de nuestra figura podemos apreciar que son bastantes. En este caso comenzaremos con los intercambios de manos. Podemos ver primero un par de puños totalmente cerrados. Vemos dos cubrepuños que tienen un poco de la armadura en un tono dorado. Tenemos también el detalle de unos guantes en un tono marrón. Y finalmente podemos ver el detalle de los dedos descubiertos. Tienen un muy buen moldeado, tienen un muy buen esculpido. Continuamos con unas manos que tienen una pequeña apertura para poder colocarle los accesorios. Vemos que tienen un muy buen detalle. De igual forma tenemos un poco de moldeado del cubrepuño y también tenemos el detallado de los guantes. Continuamos con un par de manos que tienen los dedos un tanto flexionados. Aquí podemos apreciar, vemos que tienen un muy buen detalle, tienen un muy buen moldeado. Tenemos el moldeado del guante y también podemos ver el cubrepuño. Todo está perfectamente bien esculpido. Continuamos con sus clásicas cadenas. Aquí podemos apreciar que son dos cadenas prácticamente iguales, que en este caso tienen un pequeño alambre en la parte interior, está entretejido para poder darle mayor detalle y movilidad a la hora de exhibir a nuestro personaje. De esta forma no va a perder el detalle de la forma que le demos a la misma cadena. Aquí podemos apreciar, esto nos puede funcionar bastante, ya que no vamos a estar preocupándonos porque se llegue a zafar la cadena, ya que tiene una buena memoria debido al detalle del cable. Continuamos con su hacha Leviatán. Aquí podemos apreciar, luce bastante bien, tiene un muy buen detalle. Podemos ver la empuñadura que viene en un tono marrón y tenemos algunos detalles en dorado. En la parte inferior tenemos una especie de punzón y en la parte superior podemos ver todo el esculpido del filo. Luce bastante bien, tiene un muy buen detalle. Podemos ver todo el moldeado que tiene en la parte del contorno del filo. Tenemos un poco de inscripciones en la parte de la misma hoja. Luce bastante bien, tiene un muy buen detalle esta arma. Continuamos con sus características espadas del caos. Aquí podemos ver que lucen bastante bien, tienen un muy buen detalle, tienen un muy buen moldeado. Podemos notar que la hoja tiene un muy buen esculpido, lucen bastante bien. También tenemos algunas inscripciones, se ve bastante atractivo a la vista. Podemos ver la base de la misma espada y podemos apreciar las empuñaduras que vienen en un color marrón. Y también tenemos el detalle dorado, luce bastante atractivo, me gusta mucho cómo se aprecian. Continuamos también con un pequeño cuchillo. Aquí podemos apreciar, la hoja viene en un tono gris metálico. Tenemos también una empuñadura en un color marrón y tenemos un pequeño amarre para darle mayor soporte. Aquí podemos apreciar, luce bastante bien. También tenemos una pequeña funda para este
cuchillo, el cual es bastante sencillo de incrustar. Únicamente hay que meterlo de esta forma y vemos que la funda, aunque es un tanto sencilla, tiene un buen moldeado, luce bastante llamativo. Incluso podemos apreciar el moldeado de las costuras justo en el contorno. En este caso continuamos con el Bifrost. Aquí podemos apreciar que tiene un pequeño toque en un color azul metálico, luce bastante bien, tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado y tenemos una pequeña correa para poderla colocar en nuestra figura. También podemos ver el detalle del escudo contraído. Aquí podemos ver que luce bastante bien, es un tanto pequeño. Tenemos unos pequeños detalles en la parte trasera para poder colocar en el antebrazo de nuestra figura, pero si le ponemos atención luce bastante bien, tiene un muy buen detalle. Continuamos con el escudo totalmente extendido. Aquí podemos apreciar, luce bastante bien, tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado, me gusta mucho cómo se aprecia. Y podemos ver incluso el detalle de la parte inferior, pusieron mucha atención. Tenemos unas correas para poder colocarlo en los brazos que nos van a dar mayor firmeza a nuestro personaje a la hora de protegerlo. También tenemos el intercambio del rostro. Aquí podemos ver un rostro totalmente de acción. Vemos que tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen esculpido. Podemos ver el moldeado de la barba, tenemos un muy buen detallado para la boca. Incluso podemos ver algunas líneas de expresión, se ve bastante atractivo. Finalmente tenemos el detalle de la cabeza de el sabio Mimir. Aquí podemos apreciar, tiene un muy buen moldeado, tiene un muy buen esculpido. Podemos ver su barba, tenemos algunas líneas de expresión, podemos ver también la inscripción que tiene perfectamente marcada en la parte de la cabeza y podemos ver el detalle del amarre para colocarlo en el cinturón. También nos incluye adicional a esto un par de articulaciones por si se nos llegaran a romper, y ya recordemos que la mayoría de las figuras Botlek nos llegan a incluir este tipo de accesorios para no estar batallando. Y tenemos estas piezas adicionales que no sé qué sean, pero vienen en un detalle como si fuera foamy con un poco de pegamento. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a los accesorios de nuestra figura de Desert World. ¿Qué les parece si pasamos con nuestra figura como tal? Bueno, chicos, en cuanto a nuestra figura de Desert World o Kratos, podemos ver que tiene un excelente centro de equilibrio, ya que prácticamente está posada como venía dentro del interior del empaque y no pierde para nada su estabilidad, se mantiene bastante firme. Eso sí, tampoco esperemos poses tan dinámicas o comprometidas, ya que tiene ciertas limitantes tanto por la armadura como por el detalle del faldón. Aún así vamos a poder jugar un poco con los ángulos para poder darle cierta pose con dinamismo a nuestro personaje. Si acercamos nuestra figura de Kratos podemos ver todo el nivel de detalle, comenzando con el moldeado y esculpido del rostro, el cual luce bastante bien. Podemos apreciar que está prácticamente calcado de lo que veríamos en el videojuego, luce mucho a la vista. Podemos ver todo el detalle de la barba y el bigote, se ve bastante llamativo, tiene una expresión bastante seria, muy característica del mismo personaje. Podemos ver incluso el detalle de su tatuaje, que va desde la parte de la mejilla hacia la parte de la cabeza y va hacia la parte trasera del cuerpo, luce perfectamente bien detallado. En cuanto a la paleta de colores, nos encontraremos con diferentes tonalidades. Podemos ver un color dorado que luce bastante bien con ese acabado metálico. También tenemos algunos detalles en gris metálico, podemos ver bastante marrón. Tenemos también algunos detalles en un tono vino, luce bastante combinado esta figura. Tenemos también el detalle del pantalón en un color negro y tendríamos el detalle del calzado en un color marrón de igual manera. Luce perfectamente bien, podemos ver un contraste bastante llamativo y podemos apreciar que no se pierde para nada a la vista todo el detallado de la misma armadura. En cuanto al moldeado y esculpido de nuestra figura, podemos ver que la musculatura no está tan presente, pero aún así se siente bastante robusta esta figura. Podemos ver el detalle de la armadura superior, la cual luce bastante bien, tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado. Podemos ver todo el grabado de la ornamenta con la que cuenta. Tenemos incluso el detalle de los broches que fijarían la misma armadura. Tenemos los protectores de los antebrazos, también podemos ver el detalle de los guantes, luce bastante llamativo. Y en el caso del faldón podemos apreciar que también tiene un muy buen moldeado, luce mucho a la vista, me gusta mucho cómo está esculpido. Tenemos también estos cinturones que lucen bastante bien, tenemos incluso esos medallones que están perfectamente bien colgados y podemos apreciar todos los broches de los cinturones. Mientras que el faldón también tiene un muy buen detalle, podemos ver incluso algo de desgaste. En cuanto al pantalón, este sería de tela, podemos apreciar que luce bastante llamativo y tenemos también un muy buen detalle para el calzado. Esas botas lucen bastante bien.
Hacia la parte trasera encontraríamos un diseño bastante llamativo. Podemos ver todo el moldeado y esculpido, luce muy atractivo a la vista. Tenemos un excelente trabajo en este aspecto. Podemos ver también el detalle del cinturón y tenemos este bolsillo perfectamente bien definido, el cual también es un broche magnético para poder colocarle el cinturón. En este caso podemos ver también la parte trasera del faldón, que se ve bastante bien, tiene un muy buen moldeado, tiene un muy buen esculpido. Podemos ver también todo el desgaste. Me gusta mucho cómo luce esta figura. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestra figura de Kratos. ¿Qué les parece si pasamos con sus articulaciones? Bueno, chicos, antes de pasar con las articulaciones, tengo que decirles que las articulaciones tanto de la cabeza como de los brazos tienden a salirse con mucha facilidad. Y en este tipo de figuras prefiero esto, ya que si no podrían llegarse a romper de lo apretado que llegarían a estar. En este caso prefiero que se zafen con un poco más de facilidad, pero aún así que sea fácil de poderlas posar. Podemos ver que su cabeza podría girar 360 grados de esta manera. En este caso vemos que no se desprendió la cabeza, pero llega a pasar. Puede ir hacia el frente un poco, hacia atrás también y moverse hacia los laterales. En el caso de los brazos, estos pueden rotar 360 grados. Aquí podemos ver que el movimiento es bastante limpio. Si quisiéramos, tenemos un movimiento de cruz bastante llamativo, pero tenemos que tener algo de cuidado con el detalle de la hombrera, lo cual nos va a permitir liberar un poco más el rango. En este caso, el brazo también llega a zafarse si ejercemos demasiada presión, pero únicamente hay que colocarlo en su lugar. Aquí podemos ver que podemos apreciar el detalle de la hombrera. Se puede retirar y acomodar nuevamente para tener un rango mucho más amplio. En el caso de los brazos, desgraciadamente no contaremos con articulación de mariposa, lo cual nos puede limitar mucho el movimiento de nuestra figura, sobre todo por el detalle de la armadura. Podemos notar que también tiene un corte justo donde termina el detalle del hombro. Aquí podemos apreciarlo. Y debido a que tenemos un muy buen espacio en la parte de la hombrera, vamos a poder girar el brazo sin ningún inconveniente. Aquí vemos que gira perfectamente bien. En el caso del codo contrario con doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión. La muñeca gira 360 grados, puede moverse hacia los laterales y de igual forma hacia arriba y hacia abajo. Del lado contrario sería prácticamente lo mismo. Tenemos un corte justo donde termina el detalle del hombro que nos permite girar 360 grados. El codo contrario con doble punto de articulación tiene una muy buena flexión. La muñeca gira 360 grados, puede ir hacia arriba y hacia abajo y de igual forma hacia los laterales. En el caso del cuerpo de nuestro personaje podemos apreciar, aquí vemos que ya se zafó el brazo, pero solo hay que acomodarlo nuevamente. Es para elevarlo y que nos dé tiempo y espacio para trabajar mucho más fácilmente. Vemos que el cuerpo puede moverse hacia los laterales de una forma bastante natural. No creo que gire 360 grados y tampoco quiero probar si esto puede lograrlo. Vemos que puede moverse hacia los costados también, inclinarse hacia el frente y también hacia la parte trasera. Mientras que en la cintura también tenemos un movimiento hacia los laterales bastante natural. Puede moverse hacia los costados un poco, inclinarse ligeramente hacia el frente y un poco más hacia la parte trasera. En este caso tenemos el rango máximo de movimiento con ambas articulaciones. Pasando a la apertura del compás, vemos que tiene un rango bastante aceptable, esto debido a que el detalle del faldón llega a interrumpir el movimiento. Aún así tenemos un movimiento bastante natural. En el caso del rango de patada también llegaría a estorbar un poco el detalle del faldón, vemos que llega hasta este punto y hacia la parte trasera tenemos un movimiento bastante natural. Del lado contrario sería prácticamente lo mismo. El rango de patada se ve un tanto obstruido debido al faldón y hacia la parte trasera tenemos un movimiento bastante natural. En el caso de los muslos tenemos un movimiento en la parte interior del pantalón, pero recordemos que debido a la misma tela puede llegar a moverse, pero no podemos girar 360 grados. Esto debido a que la tela nos lo impide. En el caso de las rodillas contaríamos con doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión y sería exactamente igual del lado contrario. Contamos con doble punto de articulación. Para las botas sí tenemos un corte que nos permite rotar 360 grados, vemos que no está impedido para nada. En el caso de los pies, estos pueden girar 360 grados, puede ir hacia abajo, hacia arriba, ligeramente hacia los laterales y eso sería todo. Eso sería prácticamente lo mismo del lado contrario. Puede girar 360 grados de esta forma, ir hacia abajo, hacia arriba y ligeramente hacia los laterales. Podemos ver que rechina un poco, pero realmente el movimiento es bastante fluido, no se está forzando para nada la figura. Aunque en este caso vemos que las articulaciones de los tobillos están un tanto expuestas. Eso no me termina de convencer, pero aún así no se percibe mucho una vez que posamos a nuestra figura en una superficie.
Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a las articulaciones de nuestra figura de Kratos. ¿Qué les parece si pasamos a colocarle sus accesorios? Para colocarle los accesorios a nuestra figura, amigos, es bastante sencillo. En este caso, para realizar el intercambio de manos, vamos a retirar lo más cerca posible del punto de unión. Colocamos la nueva mano de esta forma y sería todo. Repetimos del lado contrario. Vamos a retirar lo más cerca posible del punto de unión y colocamos la nueva mano de esta forma. Vamos a presionar lo más recto posible y sería todo. Si quisiéramos, por ejemplo, podemos colocar el detalle del escudo contraído en estos pequeños orificios de esta forma. Vemos que de frente queda un tanto salido, pero si lo vemos desde un costado se ve bastante natural, realmente no se ve para nada extraño. Si quisiéramos podemos colocarle, por ejemplo, el detalle del hacha de esta manera. Solo vamos a ir deslizando a través de la mano de esta forma. Aquí podemos ver que luce bastante bien. Incluso con el hacha puede mantener muy bien el equilibrio nuestra figura. Aquí podemos apreciar, se mantiene bastante firme. También podemos realizar, por ejemplo, el intercambio del rostro de esta forma. Es muy sencillo. Únicamente lo retiramos y colocamos el nuevo rostro. Esto le da mayor dinamismo a nuestra figura, ya que se ve mucho más agresivo. Podemos colocarle también el detalle de la navaja de esta forma. Únicamente vamos a deslizar también entre los dedos de esta manera. Aquí podemos apreciar que luce muy bien. La puede mantener de una forma bastante natural y no pierde para nada la estabilidad. En el caso del detalle del escudo vamos a colocarlo retirando de esta manera y también vamos a retirar el hacha de esta forma. El cuchillo se cayó, pero no importa. Ahora podemos ver que tenemos estas pequeñas correas donde vamos a deslizar el brazo de nuestro personaje para que lo sujete de una forma muy natural. Únicamente hay que extender un poco el detalle de las correas de esta manera. Vamos a ir deslizando poco a poco, pero con mucho cuidado para evitar que se lleguen a dañar. Aquí podemos apreciar que pueden pasar con mucha facilidad, pero hay que tener cuidado para que no se lleguen a dañar. Que tampoco se lleguen a anudar las mismas correas para que no tengan ningún daño. Aquí vemos que se mantiene bastante firme y estable nuestro personaje. Luce bastante bien. Podemos retirarle el escudo de esta manera. Y si quisiéramos colocarle el detalle de la cabeza en el cinturón es bastante sencillo. Solo vamos a deslizar el broche para que no se llegue a atorar. Y vamos a poner la cabeza de esta forma. Solo hay que tener el espacio suficiente. Y colocamos de esta manera. Únicamente hay que volver a dejar el broche en su lugar. Y sería todo. Puede mantener muy bien el detalle de la cabeza. También podemos colocar el detalle de la funda del cuchillo. Únicamente vamos a elevar el brazo para que no nos estorbe. Y vamos a poner estos pequeños postes en los orificios del mismo cinturón de esta manera. Presionamos un poco hasta que lleguen a ensamblar. Recuerden que es plástico suave, así que hay que tener algo de cuidado para que no lleguen a dañarse de esta forma. Presionamos poco a poco hasta que quede perfectamente en su lugar. Ahora únicamente deslizamos el cuchillo de esta forma y eso sería todo. Si se llega a desprender el cinturón, no se preocupen, recordemos que este es magnético. Solo hay que colocarlo nuevamente en su lugar y eso sería prácticamente todo. En el caso de los medallones solo hay que sacarlos de esta forma para que no nos estorben con el cinturón que se puede mover de esta manera. Podemos apreciar que incluso con la cabeza y el cuchillo pueden mantener muy bien la estabilidad nuestra figura. Si quisiéramos, por ejemplo, colocarle el detalle de las espadas es bastante sencillo, aunque hay que tener un poco más de paciencia, ya que hay que abrir con mucho más cuidado el detalle de las manos, ya que la empuñadura no nos permite deslizarla. Vemos que entra de una forma muy fácil, pero hay que abrir con cuidado el detalle de las manos de esta forma. Con mucho cuidado para que no llegue a dañarse de esta manera. Aquí podemos apreciar, luce bastante bien. Nuestra figura puede mantener muy bien el equilibrio incluso con sus espadas. Si quisiéramos también podemos colocarle el detalle de las cadenas, solo hay que ponerla de esta forma
e ir enrollando en los mismos brazos de esta forma. Aquí podemos apreciar que le van a dar un muy buen detalle. Solo restaría colocarlo en la parte inferior de las espadas, pero hay que tener algo más de paciencia para que no lleguemos a dañar el detalle del alambre. Si es que no podemos hacerlo un poco después, pero aún así podemos colocarlo de esta forma. Esto le va a dar mayor dinamismo a nuestra figura y va a lucir mucho mejor. Podemos repetirlo del lado contrario, únicamente hay que colocar las cadenas de esta manera y vamos a ir enrollando en la parte del antebrazo. De esta forma. Una vez que queda de esta manera, podemos deslizar el alambre en la parte de la empuñadura de la espada y quedaría de esta forma. Le daría un muy buen aspecto. Aquí podemos apreciar, luce mucho a la vista. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestra figura de Kratos. ¿Qué les parece si pasamos con mis conclusiones, amigos? Bueno, chicos, vamos con mis conclusiones sobre esta figura de The Sith War de Protoss, que estaría inspirado en Kratos de God of War. Comenzando con el diseño de nuestra figura, podemos apreciar su paleta de colores, donde encontraremos una combinación bastante llamativa, ya que podemos ver dorado, tenemos gris metálico, también podemos ver algunos detalles en marrón. En este caso podemos ver el faldón en un tono vino y tenemos el detalle del pantalón en un color negro. Luce bastante bien. En el caso del moldeado y esculpido de nuestra figura, podemos ver que la musculatura no está tan marcada, pero aún así tenemos una figura bastante robusta. En el caso de la armadura, está muy bien detallada, tiene un muy buen moldeado, tiene un muy buen esculpido. Podemos ver todo el grabado de la ornamenta, luce bastante bien. Podemos apreciar el detalle del faldón, el cual también está muy bien esculpido, tiene bastante detalle grabado, luce muy atractivo a la vista, sin dejar de lado todo lo que serían los cinturones. Tenemos algunos broches, podemos ver algunos medallones, todo está perfectamente bien detallado en nuestra figura. También tenemos algunos protectores para los antebrazos, tenemos el detalle de los guantes y en el caso del pantalón, este sería de tela. Podemos ver también el esculpido de las botas, que luce bastante bien. En el caso de los cinturones podemos apreciar una diferencia entre la parte superior y la parte inferior, ya que en la parte inferior tendríamos un bolsillo perfectamente bien esculpido. Me gusta mucho cómo luce. Pasando al moldeado y esculpido del rostro de nuestra figura, podemos ver que tiene un muy buen detalle, tenemos un muy buen moldeado para cada uno de los rostros que nos incluye. Tenemos el detalle del tatuaje y podemos apreciar un perfecto detallado para lo que sería su barba y su bigote. Tenemos un muy buen moldeado, tenemos una muy buena aplicación de pintura también. Me gusta mucho cómo lucen ambos rostros. En el caso de las articulaciones de nuestra figura, sí tenemos ciertas limitaciones, esto más que nada debido a la armadura y también al moldeado del faldón. Aún así vamos a poder jugar un poco con los ángulos para poder darle poses mucho más dinámicas y comprometidas. Como les comentaba en el video, las articulaciones de los brazos y la cabeza pueden salirse con mucha facilidad, pero prefiero esto a que se lleguen a romper como otras figuras, ya que recordemos, después de todo, esta figura es bootleg. En el caso de nuestra figura también tendríamos bastantes accesorios. Podemos ver que tenemos el escudo tanto contraído como extendido, tenemos el par de espadas, tenemos un par de cadenas, tenemos su hacha, también tenemos un cuchillo, intercambios de manos, intercambio de rostro. Podemos ver también el rostro del sabio y tenemos también el detalle de lo que sería esa pequeña funda, la cual va a poder contener al cuchillo, sin dejar de lado que podemos apreciar el Bifrost, el cual luce bastante bien. Creo que viene bastante completa esta figura, me gusta mucho cómo luce y podemos ver que tiene un excelente equilibrio incluso con todos sus accesorios. Bueno, chicos, a esta figura de The Sith War le vamos a dar un 10 porque tiene un muy buen diseño, tiene un muy buen moldeado, tiene sus limitaciones y tiene sus detalles, pero aún así luce bastante atractiva. Podemos apreciar que es imponente. Bueno, chicos, hasta aquí mi video. No olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de Qué Monitos en Facebook. Y ya saben, si quieren conseguir esta y muchas figuras más, no olviden unirse al grupo de Atomic Comics Coleccionables Ventas, donde van a encontrar precios bastante competitivos. Y quiero agradecer a nuestro amigo Israel Mundo, que nos facilitó esta figura para poder realizar la revisión. Hasta la próxima, chicos. Bye.